Todos bienvenidos a nuestro miércoles de Migración con Propósito. Hoy vamos a estar con el abogado Javier Montano Miranda hablando sobre cómo aplicar a una visa estudiantil, cómo conseguir una visa F1, cuáles son los pasos necesarios, los beneficios, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Todo sobre las visas estudiantiles, si las visas estudiantiles nos pueden ayudar a aplicar a becas o no. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy con el abogado Javier Montano Miranda. La mejor información, educándolos en el proceso. Sé que hay muchas preguntas que me hacen diariamente sobre cómo venir a Estados Unidos a estudiar, qué se necesita, cuáles son los requisitos. Esta es la oportunidad que van a tener el día de hoy, como todas las semanas, para que el abogado le responda a sus preguntas. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, de Luis Moros? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo Claro nuevamente. que sí, semana tras semana. Mira, hoy nos toca hablar de visas estudiantiles y es un gran tema porque, como puedes saber, parte de lo que me dedico es asesorar a estudiantes migrantes sobre cómo ganar becas en el país. Me preguntan muchísimo estudiantes que están en Chile, en Perú, en Venezuela, sobre cómo tener una visa estudiantil para migrar y venir a Estados Unidos. Cuéntanos, antes de entrar en materia, más detalles, ¿qué es una visa F1? ¿Cómo se tramita? Bueno, la visa F1 es un estatus migratorio donde la persona está entrando a los Estados Unidos para llevar un curso académico. Y hay que hacer una diferencia entre la visa F1 y la M1, que es una visa para estudios que son más vocacionales. Y no recreacionales, que eso es otro tema que también podemos tocar. Pero básicamente una persona con una F1 está entrando a los Estados Unidos para hacer, por ejemplo, una maestría, para hacer un bachelor's, también para hacer estudios menores, por ejemplo, para ir a la secundaria, para ir a la primaria, pero es muy importante cubrir con muchos puntos, sobre todo en el sur de la Florida, porque muchas personas piensan que pueden aplicar a una visa de estudiante en cualquier escuela, y eso no es cierto, independientemente de lo que la escuela mencione. ¿Y cambia, Pero, y cambia por estado ¿qué cosa? el proceso para tramitar la visa estudiantil o no? No, recuerda que el tema migratorio es federal, por lo que si tú vas a aplicar en cualquier estado, en cualquier parte de los Estados Unidos, es prácticamente lo mismo. Lo que sí varía de repente es la revisión en los consulados. Por ejemplo, para las personas que nos están escuchando fuera de Estados Unidos, muchas veces el nivel de revisión y el escrutinio sí varía. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar por ejemplo, ahorita en Colombia, a aplicar en México o aplicar en, no sé, en Italia o España. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando un país está emigrando en grandes volúmenes a los Estados Unidos, pues el Departamento de Inmigración sospecha que la persona a lo mejor se quiere quedar. Ok, a la hora de, me preguntan muchísimo, bueno, invito a la gente que se está uniendo que haga sus preguntas y aquí las vamos a responder brevemente. Si aplicara un asilo o aplicara una visa F1, en este caso, ¿qué recomiendas? Y otra pregunta que se me viene a la mente es, ¿una persona que vive en Estados Unidos puede tramitar la visa F1 o la tienes que tramitar afuera del Se país? puede tramitar de las dos maneras. La puedes tramitar dentro de Estados Unidos o la puedes tramitar fuera de Estados Unidos. Eso se llama proceso consular. Pero bueno, abordando un poquito esta pregunta, ahora es mejor aplicar dentro de Estados Unidos, a contrario a hace un par de meses, porque el cambio de estatus, por ejemplo, de estudiante a turista anteriormente tardaba muchísimo tiempo. Ok, Y de hecho la persona no puede empezar sus estudios hasta que el cambio de estatus haya sido aprobado. ok. Entonces eso hacía que a personas muchas veces entraban a los Estados Unidos, hacían el cambio de estatus de turista a estudiante y se quedaban muchos meses sin poder ir a la escuela hasta que les aprobaban ese cambio de estatus, y muchas veces había un desfase entre cuándo empezaba el estudio y cuándo les aprobaban la visa. Eso a medida de pólizas que sacó el Departamento de Inmigración, se ha mejorado bastante, porque ahora puedes pagar un proceso premium donde en 15 días, pero en realidad son casi 2 meses,
te pueden adjudicar el caso y te pueden decir, bueno, sí te apruebo el cambio de estudiante a turista. Ahora, si la persona está fuera de Estados Unidos y tiene la posibilidad de hacer el proceso consular, yo me fuera más por un proceso consular. Número uno, porque una persona no puede entrar a los Estados Unidos como turista con la intención de cambiar a otro estatus dentro de Estados Unidos. O sea, tú no Claro. puedes entrar como turista con la intención de decir, bueno, quiero entrar como turista, pero voy a cambiar de estatus dentro de Estados Unidos. Eso puede ser fraude de intención, que es un tema muy delicado con inmigración. Pero aparte, acuérdate que cuando tú aplicas en un consulado, te estampan tu visa y con esa visa tú puedes entrar y salir fuera de los Estados Unidos durante el tiempo que dura el estudio. Algo que muchas veces es interrumpido cuando tú haces el cambio de estatus dentro de Estados Unidos. Entonces, de entrada yo recomendaría, si es posible, aplicar fuera de Estados Unidos para que estampen esa visa y el estudiante pueda entrar y salir. Súper. Y bueno, hemos abordado en cómo aplicar, cómo hacerlo y por qué es importante hacerlo, las maneras de hacerlo. Pero ahora me pregunto, la gente me imagino que en sus casas se puede preguntar, bueno, voy, tramito la visa F1, ¿puedo trabajar en Estados Unidos con esa visa? Muy buena pregunta. Esa la hacen muy seguido. Bueno, hay veces que sí y hay veces que no, pero todas las veces tienen que ser autorizadas por el Departamento de Inmigración. Por ejemplo, una persona que está estudiando en los Estados Unidos puede aplicar un permiso de trabajo para hacer trabajos dentro de la universidad. Ese es generalmente el esquema más común. Pero también puede hacer, por razones muy específicas y refiriéndose a casos muy específicos nuevamente, puedes pedir por cuestiones económicas, cambios severos económicos, puedes solicitar un permiso de trabajo para trabajar fuera de la escuela. Pero Eso es... tienes que probar, me imagino que no te puedes mantener, ¿no? Correcto. Tienes que decir que después de que entraste a los Estados Unidos hubo un cambio drástico en tu situación. Por ejemplo, si a lo mejor en tu país sucedió algo que sucedió algo que te impide obtener los fondos para seguir pagando la escuela o para seguir manteniéndote. O, por ejemplo, cuestiones médicas también. Si pasó algo en tu país a tus padres o a ti que te impiden mantenerte con el dinero que tú pensabas destinar mientras estabas estudiando, también se puede solicitar. La verdad, casi todo el mundo desconoce de esta posibilidad de solicitar un permiso de trabajo, pero es posible. O sea, una persona puede solicitar un permiso de trabajo por cuestiones, como te digo, cambios severos económicos a la situación. Pero eso es después de que entraste. No puedes pedir una visa diciendo de antemano, no me puedo mantener. Claro, porque ahí va mi siguiente pregunta, porque he hablado con ciertos abogados y siempre está eso que te dicen, bueno, si aplicas una visa F1 no puedes trabajar en Estados Unidos, sino que debes trabajar dentro de la universidad, pero no sabía ese caso extraordinario, Sí, por decirlo así. se llama, el término en inglés se llama Severe Economic Hardship. Entonces, si tienes un cambio económico severo, ¿no se supone que para aplicar a la visa F1 debes tener como un sponsor? Bueno, para aplicar a la visa F1 tienes que demostrar que tienes la capacidad para pagar la escuela y para mantenerte en los Estados Unidos. Claro. Entonces, eso es para que te otorguen ya sea el cambio dentro de los Estados Unidos de turista a estudiante o en un consulado. Pero si pasa una situación, como menciono, una situación médica, una situación a lo mejor catastrófica en tu país que te impide sacar los fondos para mantenerte, puedes solicitar esto. Y básicamente se basa en cuestiones humanitarias. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque acuérdate que todas las visas de no inmigrante, incluyendo las de estudiantes, tienen una sección de ley, que es la 214B, donde te dice que la persona siempre debe tener la intención de no ser inmigrante a los Estados Unidos. Entonces, el hecho que no te puedas mantener en este momento, en mi opinión, es un indicativo muy grande de que tú no vas a poder volver a tu país. Entonces, es un arma de doble filo,
pero en teoría sí se puede utilizar, pero yo lo dijera, lo recomendaría solamente en casos muy, muy, muy O específicos. sea, que repito que este visado no es para tener la idea de que te vas a quedar en Estados Unidos, ¿no? No. Que allí va mi siguiente pregunta. ¿Hay una manera de que cuando el estudiante termine su licenciatura pueda salir de ese visado y permanecer en Estados Unidos? ¿O hay forma de renovar ese visado siempre y cuando esa persona esté en una universidad? Uh-huh. Bueno, hay varias opciones que una persona puede tener después de acabar su estudio. Generalmente el paso natural, orgánico, es el OPT, ¿no? Que es Optional Practical Training. El El OPT. Optional Practical Training es básicamente un permiso de trabajo que se debe solicitar antes de que acabes tus estudios y es para trabajar en un área que esté relacionada con tus estudios, dura un año, no puedes pasar más de 150 días sin que trabajes, o sea, debes de estar trabajando en algo que tenga que ver con tus estudios y generalmente eso se utiliza como un trampolín para poder saltar a otro tipo de visas, que es la visa H1B, generalmente es la que más pues se recomienda, aunque no es fácil de obtener. Ahora, existen otras alternativas también, por ejemplo, el CPT, que es Curriculum Practical Training. Y básicamente eso es para hacer internships mientras el estudio que estás haciendo se complemente con trabajo en los Estados Unidos. Nota, puede ser trabajo, puede ser pagado o no pagado, que esto es bien importante. Puede ser full time o puede ser part time. En este caso específicamente es al menos 20 horas a la semana. Pero es importante que una persona que tiene ese OPT, que lo debes de solicitar antes de que se termine tu bachelor o tu máster, para que tengas ese año para poder trabajar, que todos esos procesos deben de pasar por el oficial, que es el vínculo entre la escuela y el Departamento de Inmigración, que se llama DSO. El DSO debe ser el mejor contacto entre inmigración y el estudiante para cualquier tipo de cambio en la naturaleza de la visa de estudiante. En pocas palabras, si tú no vas a dejar ir a la escuela por cuestiones médicas, vas a viajar, quieres pedir un OPT, quieres pedir un CPT, tienes que pasar por el DSO. Y el DSO es un oficial designado por cada universidad para coordinar esas actividades. Y si te vas a transferir de universidad, si te vas a cambiar de universidad, ¿tienes que notificarle a Sí, ellos también? siempre. La gente muchas veces subestima el grado de revisión que tiene el estatus de estudiante. Acuérdate que existe un departamento dentro del Departamento de Seguridad Interna que se llama SEBP, que regula todo lo que tiene que ver con estudiantes y visas J, que son de intercambio. Ese departamento, CEBP, tiene un sistema que es el famoso SEVIS. Y el SEVIS es el programa que utiliza la universidad e inmigración para monitorear a los estudiantes. Okay. Y las escuelas tienen una obligación absoluta, categórica, para reportar todos los cambios que hagan los estudiantes. Porque si no, esa escuela puede que le retiren el CEDP, o sea, que le retiren la posibilidad de patrocinar a estudiantes internacionales. Entonces, el DSO, o sea, ese oficial, ese contacto que tiene cada universidad que emite las formas I-20, o sea, que emite visas F o M, tiene que ser el contacto principal para todos los estudiantes. Y brevemente, Javier, ¿las personas que tienen visa F1 pueden viajar fuera de Estados Unidos? Claro, sí. Ok, muy bien. Algo que me comentabas la semana pasada, antes de hablar el día de hoy, era un tema puede que esté equivocado, es entre las visas F1 y el TPS, ¿no? Que es como un nuevo fenómeno, habías Así. dicho. Sí, háblame Eh, de eso un poco. bueno, todo el mundo habla del tema bueno, cómo puedo venir a los Estados Unidos a estudiar, ¿no? Pero ¿qué pasa si es al revés? O sea, ¿qué pasa si tú tienes TPS? Digamos que
ya tienes un estatus, porque el TPS es estatus migratorio, y tienes un permiso de salida. ¿Y qué pasa si tienes una otra nacionalidad, digamos, española, y te ofrecen una beca en Madrid o te ofrecen una beca en Portugal y quieres salir y tienes TPS? Bueno, hay que hacer un análisis muy detallado, pero en teoría, con un parol, o sea, con un permiso de salida, con TPS, ese estudiante pudiera salir a hacer sus estudios y reentrar a los Estados Unidos después de acabar sus estudios, siempre y cuando no entre en lo que era el reasentamiento fijo que habíamos hablado anteriormente. O sea, acuérdate que el TPS no puede ser otorgado a una persona que ha entrado a otro país, que se le ha ofrecido otra nacionalidad y que la persona puede acogerse a ese país. Entonces, en teoría, una persona que tiene TPS en los Estados Unidos y tiene ese permiso de salida y tiene esa oportunidad de una beca fuera de los Estados Unidos, pues pudiera salir. O sea, es al revés de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, en lugar de gente que quiera venir a los Estados Unidos, no, estamos hablando ahora de gente que pudiera estar en los Estados Unidos y explorar ideas, explorar estudios fuera, siempre y cuando se haga de una manera inteligente y estratégica. No todo el mundo va a calificar a esto. Obviamente siempre hay un riesgo, cada que sales fuera de los Estados Unidos hay un riesgo, pero creo que estratégicamente hablando, logísticamente hablando, bien pensado, creo que eso se puede hacer. Y esto es algo nuevo, ¿no? Pues Esta método. Pues es muy poco ortodoxo, la verdad es de que casi nadie habla de este tema, pero por ejemplo, nosotros que tenemos la oportunidad de servir a muchas personas que tienen TPS, muchos venezolanos, pues tienen estas oportunidades, tienen la oportunidad de un doctorado, una maestría en Europa, y que las están desperdiciando porque a lo mejor no se les ha ofrecido dentro de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que bien pensado y bien estructurado, y sobre todo con muchas advertencias de qué es lo que no pueden hacer, Claro. creo que es posible. No sabía eso. ¿Y en tu bufete has tenido casos donde has tratado esto? No, estamos en eso. Estás en eso. Bien, Estamos en bien. eso, pero nosotros tenemos una práctica muy conservadora. Okay. Tenemos una práctica donde para mí yo prefiero decir que no. Cuando Puede. tengo dudas, la verdad, duermo muy tranquilamente porque soy brutalmente honesto con mi mensaje. Y estamos en ese análisis, pero la verdad es de que para ciertas personas creo que sí calificaría. Obviamente, no todo el mundo, o sea, no estoy Claro, diciendo que claro. todo el mundo se ponga a averiguar becas y que salga sin algo pensado, sin algo estratégico, pero esto yo lo veo viable. Muy bien. Aquí nos empiezan a preguntar, y bueno, invito a la gente que haga sus preguntas, porque para eso es que hacemos esto. Aquí nos preguntan, ¿cuál es el primer paso para conseguir una F1 viviendo en Estados Unidos? Ok, bueno, lo primero es asegurarse que la escuela sea parte de este programa, o sea, de que sea autorizado por el Departamento de Inmigración para poder patrocinar personas. No todas las personas no todas estas escuelas o universidades Universidades. tienen esta capacidad. Segundo, tienes que solicitar, bueno, que te acepten, solicitar la forma I-20, que esa la emite la escuela, que es básicamente un ofrecimiento donde te están diciendo acepto a este estudiante, cumplió con el TOEFL, cumplió con GMAT o con los requisitos que hayan solicitado. Tienes que pagar la forma del SEVIS, que es un pago, un fee que tiene que pagar, y aplicar por medio de la forma I-539, que es un formato, una forma de inmigración. Yo en lo personal, yo me aprovecharía del proceso premium, que esto es algo nuevo, o sea, literalmente sale hace un par de meses. ¿Y cuánto cuesta? ¿Tiene un costo? Está en 1,350, Y 1,300, te sale más rápido. 1,350. Te sale más, ¿Perdón? te sale más rápido. Sí,
porque si nos ponemos a pensar, anteriormente un cambio de estatus duraba 11 meses. Entonces era absurdo esperar 11 meses para ver si te aceptaban o no. Entonces imagínate, durante ese tiempo la persona no puede estudiar. ¿Y qué pasa si después de esos 11 meses te negaban ese cambio de estatus? Tu visa de turista se cancelaba, ¿no? Ahora puedes hacer ese cambio dentro del tiempo que te dura tu visa de turista. Y algo bien importante también, que también estamos escuchando mucho en la oficina. Muchas veces dicen, oh, bueno, tengo PT y quiero saltar ahora a una visa O, a una visa F, a una visa... ¿Para qué? O sea, sinceramente no hace sentido saltar de un OPT a una visa F, porque el OPT te permite estudiar, te permite trabajar, te permite viajar. La visa F solamente te permite estudiar. Estudiar. Y para las personas, por ejemplo, que tienen asilo político y no tienen TPS y quieren pasarse a una visa estudiantil, ¿lo recomiendas? No, No, muy ¿verdad? difícil. Es muy difícil porque para hacer ese cambio de aplicante o sea, de aplicante al asilo a una visa F dentro de los Estados Unidos no se puede, y te voy a explicar por qué. Acuérdate que cuando entras a los Estados Unidos, digamos que te dan 6 meses. Aplicas al asilo dentro de los 6 meses, o sea, aplicaste mientras estabas legalmente. Pero después de que se vencieron esos 6 meses a que tú aplicas a cualquier otro estatus, tú estás en estatus autorizado, no estás en estatus legal. Una persona no puede cambiar a un estatus legal estando en estatus autorizado. O sea, si esa persona está en estatus autorizado y quiere aplicar a una visa de estudiante, esa persona tuviera que salir fuera de los Estados Unidos, abandonar su asilo y aplicar en un consulado a una visa de no inmigrante, que Claro, difícilmente le iban a dar, porque cuando aplicas al asilo, en mi opinión, es una presunción de que quieres vivir en los Estados Unidos, o sea, que quieres estar de manera permanente en los Estados Unidos. Y estás saliendo a aplicar a una visa de no inmigrante, una visa donde tú estás diciendo que quieres estar temporalmente en los Estados Unidos. Es un choque de intenciones. Estás diciendo, por un lado, quiero estar permanentemente, pero voy a salir a que me den una visa sí, no, donde yo tengo que demostrar que es no hace, temporalmente. Un no hace oficial sentido. consular te va a decir, no te creo, aplicaste un asilo, te quedas aquí Sí, y abandonaste tu asilo. no hace sentido porque es incoherente, por decirlo así. Eh, Incoherente, Mira, es la y palabra. ven acá, hemos hablado bueno, de la visa F1, de cuáles son los beneficios. Ahora háblame si existe algún tipo de desventaja o de consecuencias. Ya hablamos de lo bonito, cuéntame de qué otras cosas cuando la gente aplica la F1 se puede enfrentar. Una de ellas es que, bueno, no puede trabajar fuera de la universidad a no ser que haya una causa económica extraordinaria. Pero Correcto. ¿cuál sería otra desventaja u otro mito que has escuchado y que tú dices, mira, eso no es cierto? Bueno, la gente muchas veces piensa que nada más se inscribe en la escuela y que no tiene que ir. Eso no es cierto. Ah, La escuela sí, 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 ¿verdad? la escuela, como mencioné anteriormente, tiene un vínculo y un monitoreo muy fuerte por medio del CENIS. Ujú. Entonces, ninguna escuela se va a arriesgar a decir, bueno, no voy a reportar que esta persona no está viniendo a la escuela, no voy a reportar que no está cumpliendo con el currículum. No, la escuela te va a reportar y una vez reportado ante el Departamento de Inmigración, es un problema muy serio porque entonces pueden determinar que has estado violando los términos de tu visa de estudiante y eso puede afectar para todas tus visas Futuras, futuras. claro. Este es el número uno. Número dos, y esto es bien importante también. Si no tienes permiso de trabajo, no puedes trabajar. Así de fácil. O sea, lamentablemente no es un tema de que, bueno, es que todo el mundo así lo hace. No, no se puede. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces cuando la persona sale fuera de los Estados Unidos a sellar esa visa de estudiante, los oficiales consulares te pueden pedir tus estados de cuenta bancaria, te pueden pedir cualquier información que ellos consideren para investigar si tú has estado trabajando o no.
Entonces, ¿qué pasa si tú estuviste trabajando, estuviste recibiendo sales o estuviste recibiendo Cheques. sí, cheques? Pues te van a negar tu visa. ¿Por qué? Porque violaste los términos de tu visa de estudiante. Entonces, es bien importante ser totalmente coherente con el estatus que tienes. Si no puedes trabajar porque no tienes permiso de trabajo, saca un permiso de trabajo. Y si no lo Claro, puedes sacar, pues lamentablemente no puedes trabajar. claro. Digo, y me duele mucho, pero es la verdad. Si no puedes trabajar, alguien te lo tiene que decir, no puedes trabajar. Y quiero hacer un paréntesis aquí, algo que pasa muy seguido. Mira, a la gente que entra a los Estados Unidos muchas veces como estudiante, dice, bueno, voy a estar 6 meses, lo que me dura, lo que me dura el estatus perdón, lo que me dura el estatus de turista. Entran con la visa B1, B2. La visa B1, B2 no permite meter a tus hijos a la escuela. Eso es súper importante. No porque la escuela pública o privada, que casi no pasa, pero realmente pasa más en las públicas, no porque la escuela pública te permite meter a tus hijos a la escuela, significa que el Departamento de Inmigración lo permita. O sea, si tú vas a una escuela pública, no le van a preguntar el estatus migratorio a tu hijo. Va a entrar a estudiar. El problema es que hay una leyenda urbana, otra vez con ese término, pero es cierto, leyenda urbana que si dejan entrar al niño a la escuela es que es permitido Y no, por porque el Departamento de Inmigración y por el Estado, y no. ellos no son inmigración. Correcto, no son inmigración. Y la verdad, mira, de cierta manera, yo entiendo, porque en el sentido común y la lógica me dijera, oye, al menos alguien me tiene que avisar Claro. que no puedo meter a mis hijos a la escuela, al menos me tiene que comentar algo. No te dicen Y qué nada. pasa si los inscribes en la escuela? Pues es un problema serio, porque entonces no solamente tus hijos violaron los términos de su visa de turista, sino que tú también promoviste que otras personas violaran los términos de sus visas. Entonces es un problema para los niños y es un problema también para los papás. Y es bien importante porque mucha gente, otra vez, piensa que es permitido. No es permitido. No solamente no es permitido, es súper penado en el tema O sea, que migratorio. si tú tienes una visa de turista, vienes para acá de turista, hasta que tú no empieces tu proceso de asilo, el visado que quieras, no puedes inscribir a tus hijos en el colegio, ¿no? Con una visa de No. turista no puedes meter, o sea, no deberías de meter a tus hijos a la escuela porque el tema es que muchas veces entras como turista, metes a tus hijos a la escuela y después sales y después reentras a los Ah, Estados no, Unidos no, o no. salen en verano y vuelven a entrar. Ya violaste los términos de tu visa de Bueno, pero es turista. que ¿Qué es lo que pasa? eso, es que haga eso. Es un descaro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando entras, el Departamento de Frontera, CBP, si se entera que tus hijos estuvieron en la escuela, que les pregunten, a ver, niño, ¿a qué escuela vas? No, voy no sé, a Miami High School o Sunset, lo que sea. En los Estados Unidos con visa de turista, pues bueno, te voy a volver a ti, te voy a volver a toda tu familia. Eso generalmente tiene un castigo de al menos 5 años. Es Y una deportación te revocan la extendida. visa. Te suspenden la Cancelan, visa. cancelan todas las visas. Entonces, es bien importante informar a la gente de que esto es un tema serio y que lamentablemente las escuelas no te van a decir que no los puedes inscribir, pero no significa que sea permitido. Javier, por aquí nos preguntan, una persona indocumentada sin ningún tipo de papel legal o de estadía legal, creo que se refirió, en Estados Unidos, ¿puede aplicar alguna visa estudiantil dentro de Estados Unidos? No, por lo mismo, una persona que entró sin autorización, sin inspección, y desde esa entrada hasta, pues, de hecho, durante todo ese tiempo está sin estatus, o sea, lamentablemente está fuera de estatus, no tiene estatus legal. Tú no puedes saltar a un estatus legal estando en estatus ilegal. O sea, para tú saltar a un estatus legal, a un estatus, por ejemplo, de estudiante o de inversionista o visa TN o de habilidades extraordinarias dentro de los Estados Unidos, tienes que estar en estatus legal. O sea, tú no puedes estar ilegal, de saltar de ilegal a legal dentro de los Estados Exacto. Unidos. Tuvieras que salir a un consulado a solicitar esa visa. El tema es de que, acuérdate que cuando tú has acumulado
más de 6 meses de presencia ilegal y tú sales por los Estados Unidos, tú tienes un castigo de 3 años que no puedes reentrar. Si tú pasas más de un año de presencia ilegal y tú sales, tienes un castigo de 10 años que no puedes reentrar. Wow. Entonces, si la persona que nos está haciendo esta pregunta tiene más de un año de presencia ilegal y quiere sacar una visa de turista, o una estudiante, o la que sea, tiene que salir a un consulado a solicitar esa visa, pero en el consulado no se la van a dar porque van a decir, tú tienes más de un año de presencia ilegal, eres inadmisible por 10 años. O sea, en 10 años ni me molestes, en 10 años no vas a recibir nada, en 10 años vuelve, toca la puerta nuevamente y veremos si te damos alguna visa. Listo, aclarado. Yo al final en unos minutos voy a hablar de mi parte del tema de becas, de cómo las visas estudiantiles afectan o no al tema de aplicar a becas. Por aquí nos siguen preguntando si teniendo una visa F1 puede saltar a una Green Card por parte de los padres. Claro, sí. Bueno, hay muchos factores que entran a colación ahí, pero por ejemplo, si esta persona es menor de edad, por ejemplo, y tiene padres ciudadanos, menor de edad, acuérdate que el mundo migratorio es 21 años, no 18. Si Okay. esta persona tiene menos de 21 años, entonces los padres pueden hacer una solicitud por esta persona. Si son mayores de edad, entonces acuérdate que ahora entramos en lo que son las categorías preferenciales. Eso significa que son categorías que no son directas bajo el mundo migratorio. Entonces, por ejemplo, si los papás de esta persona son ciudadanos y esta persona digamos que no está casada, entonces es la primera categoría. Esa categoría tiene un tiempo de espera. Un tiempo de espera que depende del país donde tú seas. Pero al menos va a tener 8 años de espera. Eso significa que esta persona tiene que estar en estatus legal, durante esos 8 años. O sea, salvo que seas un pariente inmediato de la persona que te está pidiendo, tienes que estar en estatus legal al momento en que un peticionario, una categoría preferencial te está pidiendo. Entonces, ahí tiene mucho que ver quién lo está pidiendo, si esta persona está casada, tiene que ver si sus papás son ciudadanos, muchas cosas. Y esto es un tema bien interesante porque acuérdate que para hacerte residente hay dos partes, la petición y la aplicación. La petición se puede hacer en cualquier momento y no importa si eres legal, ilegal, si estás aquí, en México, donde sea. La aplicación, que es la que te da tu permiso de trabajo, permiso de salida, te da la residencia, la aplicación no se puede aplicar dentro de los Estados Unidos si tú no eres un pariente inmediato o si tú ya acumulaste presencia ilegal o si estás en una categoría preferencial, salvo que salgas por los Estados Unidos. Bueno. Entonces, en pocas palabras, es una pregunta cargada, porque tiene Muchas variables. muchas variables, pero si esta persona es menor de edad, menos de 21 años, si los papás ciudadanos lo pueden pedir. Bueno, Fabián, yo creo haberte conocido en un evento, así que aquí lo que te puedo recomendar es que hagas una asesoría, una consulta con el abogado para que te pueda explicar, bueno, primero tú le puedas dar todos los detalles y él te pueda decir pues las variables o los mecanismos que puedes utilizar. Aquí nos preguntan rápidamente, me voy a desviar un poquito a las visas profesionales porque me acaban de hacer una pregunta sobre eso, Claro. pero antes de recaer allí, nos preguntan, ¿los menores de edad no acumulan presencia ilegal hasta los 18 o los 21 años? 18 años. 18 años. Hasta los 18 años. Pero eso no significa que pueden saltar a una categoría dentro de los Estados Unidos. Eso significa solamente que si una persona tiene menos de 18 años y sale fuera de los Estados Unidos, no lo pueden penalizar con las barreras de los 3 y 10 años que mencioné anteriormente. Ok, buenísima aclaratoria. A ver, aquí nos preguntan Lapthorn, se llama Laura Thorne. Ay, me encanta ese apellido. Dice, ¿puedo sacar la visa EB3 si estoy en asilo y entré con visa F1? Ok,
entró con visa F1, pidió aplicó un asilo. asilo, Me y imagino que ahora es lo está. mismo autorizado legal, es lo mismo, ¿no? Lo que me estabas explicando ahorita. ¿No? Sí. Bueno, si tiene una EB3, que estamos hablando de una certificación laboral, Ok. y aplicó un asilo y ya se venció su estatus de F, que me imagino que es el Sí, caso, sí, o sea, sí. ya ahorita está seguramente en estatus autorizado, no en estatus legal. Esta persona lo más probable es que tenga que recibir su residencia fuera de los Estados Unidos, en un consulado, porque dentro de los Estados Unidos ya no está en estatus legal, está en Claro. estatus autorizado. Ahora, si esta persona es venezolana, por ejemplo, y tiene un TPS, esta persona pudiera pedir un permiso de salida bajo su TPS, salir, reentrar y después de esa reentrada aplicar la residencia dentro de los Estados Unidos. O sea, depende de cada caso, y es donde entra ahí también el rompecabezas de nacionalidad, de si acumulaste presencia ilegal, de muchas cosas. Pero en teoría, si es venezolana, puede TPS, permiso de salida, sale, reentra y aplica la residencia. Si no es venezolana, también se puede hacer si no ha acumulado presencia ilegal, que lo dudo porque muy probablemente aplicó al asilo mientras tenía su estatus de estudiante, sale y puede recibir su residencia por un consulado. Bien. Bueno, Laura, te recomiendo también que hagas la consulta con el abogado para que te dé ahí toda la información. Sí. Vanessa 0005, no es 007, sino 005. Dice, estoy pidiendo, yo en mi malo chiste, estoy pidiendo a mi madre, pero en los documentos está el padre de mis hijos. Quiero saber si puedo someter el divorcio sin que afecte el proceso de mi madre. Uy, esa pregunta está interesante. Ok, ella, perdón, pidió a su mamá, me imagino, pero bueno, muchas cosas. Necesitamos saber qué estatus tiene, ¿no? Me imagino que debe ser ciudadana, porque acuérdate que un residente no puede pedir a los papás, tienes que ser ciudadano. Ok, Entonces me imagino, estoy deduciendo, estoy especulando, que ella es ciudadana pidiendo a su mamá. Y pero ahora ella en los documentos está el papá de sus hijos. no debe de afectar, porque acuérdate que cuando tú eres ciudadano y estás solicitando solicitudes, peticiones directas, o sea, un ciudadano hace una petición individual por su papá, por su esposo y por sus hijos, no grupal, salvo que Ok, estés pidiendo a tus hermanos. Entonces, si esta persona, que me imagino que es ciudadano, está pidiendo a su mamá y también pidió a su esposo y ahora ya no quiere pedir a su esposo porque te va. porque se va a divorciar, no debe afectar de ninguna manera. De hecho, hasta, digo, siendo un poco egoístas, pero hasta igual el hecho de que el esposo ya no va a ser parte del grupo familiar y ya no lo va a pedir, entonces acuérdate que un impedimento siempre es demostrar que la persona no va a ser carga pública. Claro, Entonces ahora el esposo, pues lamentablemente, pues parece que se va a quedar pues, fuera de este beneficio migratorio. Entonces va a ser más fácil pedir a la mamá, porque ahora este señor ya no cuenta con el grupo para determinar si los demás van a ser carga pública o no. Entonces no le debe afectar en nada. bueno, yo tengo muy pocas oportunidades en la vida de especular, así que voy a tomar esta para seguir especulando. ¿Qué pasa, qué pasa si el esposo fue el que le dio a ella la ciudadanía, ya ella consiguió su ciudadanía y ahora está pidiendo a su madre? ¿No le afectaría tampoco? Si ella es obviamente, si ella es ciudadana, ella puede pedir a quien sea. Aunque haya, re- No es aunque haya recibido la ciudadanía por parte de su esposo con el que se quiere divorciar ahora. correcto. O Ah, sea, no, ella puede, hay problema cuando obtienes tu residencia por medio de matrimonio y quieres pedir a un nuevo esposo muy rápido. Generalmente tienes que esperar 5 años para pedir para al empezar a nuevo pensar. esposo. Ok. Pero en este caso, y pensando que ya pasó ese tiempo, puede pedir a quien sea, no importa. Súper. Aquí nos preguntan Grecia. Hola, buenas noches, buenas Bueno, noches. no. Quiero saber si puedo solicitarle alguna visa a mis padres que son mayores de 60 años. Bueno, eso por 200 visas, pero dependiendo de a cuál califiques, ¿no? Sí, acuérdate que otra leyenda urbana es de que las famosas cartas de invitación, ¿no? Que bueno, quiero pedir a mis papás, quiero pedir a mi tío, voy a hacer una carta diciendo que va a llegar a mi casa, que no va a hacer carga pública, que no va a trabajar, etcétera.
Eso no lo sabía. Sí, es muy común en nuestra práctica que llegue una persona, un cliente que nos diga, mira, quiero pedir a esta persona, a mi papá o a mi hermano, quien sea, y quiero que redactes una carta donde diga que se va a quedar en mi casa, que no va a trabajar, que yo lo voy a mantener. Eso, en mi opinión y de hecho en mi experiencia y dicho por oficiales de inmigración, bueno, oficiales consulares, eso generalmente no es tomado en cuenta. O sea, la persona en sí tiene que demostrar que no va a ser carga pública de manera individual. Entonces, no hay una visa que esta persona pueda pedirle a los papás. Ahora, si digamos que esta persona está en los Estados Unidos y digamos que es una persona de Colombia, por ejemplo, y la persona que está en Estados Unidos es ciudadano. Bueno, puede hacer una petición familiar por los papás y después hacerle un paro humanitario de reunificación familiar. Pero otra vez estamos especulando. Yo no sé cuál es el del estatus de ese señor, pero digamos que si es una persona que no tiene estatus en los Estados Unidos o no es de Colombia, no es de Venezuela, digamos que es de México y quiere pedir a sus papás por medio de una carta diciendo que los va a apoyar, la verdad, no pierdes tu tiempo, no pagues No va a por eso, funcionar. porque no sirve para nada. Por aquí Moisés nos pregunta algo que pues puede sonar obvio, pero quiero hacer la pregunta. Dice, Luis, disculpa, no puedo escuchar muy bien a la respuesta. Si estoy en Venezuela y deseo vivir en los Estados Unidos, ¿cómo podría vivir legalmente? Bueno, pues no sé cuánto tiempo tengamos, pero bueno, hay muchísimas maneras de entrar a los Estados Unidos, pero obviamente tiene que ver con la situación específica de cada persona. Generalmente, y la manera más fácil es por medio de familia. Si esta persona no tiene un papá, o no tiene una esposa, o no tiene un hermano que lo pueda solicitar, entonces estamos hablando por empleo. Una manera de entrar a los Estados Unidos es por medio de una visa de trabajo. Pero acuérdate que todas las visas de trabajo, salvo las visas de inversionista, requieren un patrocinador. Entonces, digamos que esta persona tiene una ingeniería, bueno, estamos hablando de que a lo mejor esta persona pudiera aplicar una visa H1B, o digamos que si tiene habilidades extraordinarias, pudiera aplicar una visa O. Otras opciones, bueno, estás hablando de a lo mejor una persona que, bueno, si entra a los Estados Unidos, bueno, estás hablando de si ha sufrido una persecución, un posible asilo. Y otra vez, no todos los venezolanos califican un asilo. Depende de la situación de cada persona. Pero si una Claro. persona está fuera de los Estados Unidos y quiere venir a los Estados Unidos legalmente, generalmente o es por familia o es por empleo. Si no tienes familia, busca una oferta de trabajo, busca un patrocinador, alguien que te quiera patrocinar y ya sea para una visa de trabajo o para una certificación laboral, que es un camino directo a la residencia, una certificación laboral, que se va a demorar, pero es una posibilidad. Pero eso Súper. generalmente son los dos caminos, familia o empleo. Para aquellos que me escriben por privado haciendo pues seguidilla a las preguntas que van haciendo, no nos podemos quedar aquí todo el día, así que si quieren seguir haciéndoles preguntas al abogado, hagan su asesoría, ahí pueden seguirlo en Instagram para agendarla y ya en un ratico, ¿cómo es el número de la oficina? ¿Me lo puedes repetir de nuevo? Es 305-854-9591. Ahí está. Y yo ahí cuando lo pegue el post lo voy a colocar allí en los comentarios. Por aquí nos preguntan, hola, buenas noches, mi hermano es casado. Es difícil explicarlo. Bueno, vamos a ver si yo puedo decirlo bien. Mi abuelo es ciudadano y quiere pedir a mi papá cuánto tiempo es el proceso y una vez que mi padre obtenga la residencia puede pedir a mi hermano casado. No entendí, ¿no? Ok, bueno. El abuelo ciudadano puede pedir Al al papá. papá. El papá, como depende si el papá sigue casado o no sigue casado, porque entonces ya entraría o en la primera categoría o en la tercera categoría, que tienen tiempos de espera distintos. Pero en teoría, el abuelo puede pedir al papá. Después de que el
el papá se haga residente, que primero es residencia y después ciudadanía, el papá residente puede pedir a un hijo no casado. Entonces, no sé si esta persona esté casada o no, pero digamos que si está casada, entonces el papá Sí, tiene que dijo que hacerse. puede pedir a mi hermano casado, sí está casado. Ok, entonces el abuelo pide al papá que digamos que el papá está casado, es la tercera categoría, mínimo 8 años, y después para que el papá pida al hijo, tiene que hacerse ciudadano, que acuérdate que son 5 años para poder aplicar a la ciudadanía, o sea, tienes que estar 5 años como residente para poder aplicar a la ciudadanía, y después el papá pedir al hijo casado, que entraría en la tercera categoría también. Tú estás hablando de un proceso de 20 años. Ok, muy bien, muy bien. ¿Se puede? Sí, pero muchísima paciencia. Sí, no, me imagino. Aquí nos colocan guapísimo, me imagino que, no sé, pues, espero que seamos los dos. Eh, Bueno, yo no fui, pero gracias. a ver, a ver, a ver, a ver, sigo por aquí viendo. Bueno, en el entretiempo, aquí dice alguien, tengo una pregunta, bueno, haga la pregunta. En el entretiempo, bueno, quería hablar sobre becas, en el tema de las visas F1 porque nos desviamos un poquito. Em, a ver, las becas con las visas F1 o las visas estudiantiles mira, es algo casi que no tiene sentido, pero una de las personas que califican a menor cantidad de becas son los estudiantes con visas F1. ¿Por qué? Porque lo que habíamos hablado hace minutos. Se supone que si tú tienes un visado estudiantil, un F1 para estudiar aquí, se supone que tienes el dinero para costear tus estudios. Entonces no deberías estar buscando por becas si ya tú al solicitar la visa ya probaste que tenías la cantidad necesaria para poder costear tus estudios. Sin embargo, sí existen becas para estudiantes internacionales, alrededor de un 15% de ellas. Quiere decir que si hablamos del mundo de las becas, vamos a hablar, a especular que haya, no sé, 100 becas en el mes. De esas 100 becas, 15% califican los estudiantes internacionales, que estaríamos hablando de 15 becas, de 12, 13 becas por cada 100. Entonces, esa es la estadística. Muchísimas personas, una de las ideas que tienen a la hora de aplicar una visa F1, porque me escriben sobre eso, es, Luis, ¿puedo pedir una visa F1 para luego empezar a aplicar a becas? Sí puedes hacerlo, lo que pasa es que no vas a tener tantas opciones. Por eso es que es recomendable pedir un TPS en caso de que vivas aquí en Estados Unidos y califiques antes del 31 de julio del 2023. Que pidas tu TPS porque al tener tu TPS sí vas a tener un estatus legal para incluso acceder a más cantidades de becas, que sería de un 50 o 60%, porque las demás si te piden que seas residente permanente o que tengas una green card o estés en proceso. Muchísimas becas a lo mejor no te van a pedir una copia del green card, de la residencia permanente, pero sí te van a pedir el form, que no sé cómo es que se me olvidó el número. 797. Ajá, exactamente. Uh -huh. Que es el que tú tienes que entregar cuando ya calificas la residencia y estás en proceso. Claro. O sea que estar en proceso de residencia para algunas becas, por ejemplo, la beca de McDonald's, que es una de las más competitivas en el país, les sirve, sí les sirve saber que, ok, no tienes todavía la green card, pero estás en el proceso eh, de poder tenerla. Eh, Eso sirve para estudiantes que se están convirtiendo en residentes, pero no califica para estudiantes, por ejemplo, que tienen una visa de turista o están indocumentados y están en el proceso de poder obtener un permiso de trabajo. Ahí sí no lo puedes hacer. Para tú poder calificar una beca, tienes que tener mínimo el permiso de trabajo. Si no tienes eso, no puedes decir, bueno, aquí está el comprobante que estoy en camino a. No te lo van a aceptar hasta que tengas el permiso de trabajo vigente en tus manos y puedas tener una copia. Y también hay becas para estudiantes indocumentados, que a veces es uno de los grandes mitos, ¿no? De que si hay becas para estudiantes indocumentados y la realidad es que sí. Pero si estamos hablando de que para los estudiantes con visa estudiantil califica un 15%, te podrás imaginar para los estudiantes indocumentados, es mucho menos. Sí, anualmente se hacen unas 3 a 5 becas para indocumentados, muy, muy pocas.
Y claro, al ser muy poca la oferta y enorme la demanda, te podrás imaginar la cantidad, el grado de competitividad que existe. Porque pues en esas 5 becas anuales ves cómo caen 20.000, 30.000, 50.000 aplicaciones. Qué Eh, lástima. sí, y de ahí sale uno o dos. Entonces, aquel que logre pues ir a la universidad como indocumentado sin pagar absolutamente nada, al ser becado, es algo casi imposible. O sea, tienes que ser un prodigio para poder ganarse esa beca, porque como te digo, estás compitiendo con un pool de 50.000, 60.000 estudiantes. Qué lástima. Imagínate toda la gente que se pierde en ese vortex, ¿no? Imagínate toda la gente que tiene una capacidad eh, para aportar, sobre todo en las materias STEM, ¿no? Science, Ujú, Technology, ujú. matemáticas, ingeniería. Imagínate toda esa gente que se pierde y que se frustra y que deja de estudiar porque los números no les dan. Fíjate, y ahora que estás mencionando esto, porque hace rato hiciste esta pregunta de cuál es el siguiente paso generalmente entre o sea, después de estudiar para quedarte en los Estados Unidos, y mencioné que es el estudiante, después OPT, Ajá, que es el permiso de trabajo por un año, y el STEM, bueno, ahora lo puedes extender, o sea, cuando hiciste un estudio de STEM, que otra vez que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, puedes hacer una extensión de ese OPT por 24 meses, que eso también es relativamente nuevo. Entonces, en realidad tienes 36 meses si tú hiciste un grado de STEM. ciencias, Pero, matemáticas, ingeniería, etcétera. sí, pero imagínate, después de eso, generalmente el paso siguiente es encontrar un patrocinador Ujú. que aplique por ti a la visa H1B. Y la visa H1B es también muy difícil de obtener porque dan muy pocos números, en total son 85,000 visas, aplican más de medio millón de personas, entonces es frustrante también ver que hay, no sé, 200,000, 300,000 visas de estudiantes, mínimo o más, y que solamente den 85,000 visas H1B. O ¿Y qué sea, pasa? yo me quiero... Sorry que te interrumpa, ¿qué pasa con el resto de las personas que no obtienen ese visado? O siguen estudiando o tienen que ¿Ok? hacer otro tipo de visa, o sea, por ejemplo, una visa O de habilidades extraordinarias, o una visa J, que bueno, hay varios rubros que uno puede calificar con una visa J, o se tiene que ir. Entonces, imagínate todo el talento que se desperdicia de personas que ya han pasado varios filtros desde que los acepta la escuela, a que hacen un bachelor's, a que trabajaron en algo que tenía que ver con su carrera por al menos un año, en STEM 36, o sea, 36 meses. 3 Acuérdate que no años. puedes dejar de haber trabajado en 150 días, o sea, estuviste produciendo, aplicas a la lotería de la visa H1B y no calificas porque no dieron los números, o sea, porque aplicaron 700,000 personas este año y tú eres uno de esos 700,000 personas, no quedaste y no te alcanza para hacer otro estudio. ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que ir. Entonces, de verdad, son de esas cosas que son Yo lo veo injusto. Yo lo veo perdón. injusto. No, es absurdo, no hace sentido si lo que estamos tratando de buscar es gente capaz, gente que pueda aportar. Imagínate de cerrarle la puerta a una persona que tiene toda la capacidad del mundo, pero que por un sorteo al azar no quedó. Es imperdonable. Y ahora que me hablas de esto, la gente que tiene, o los estudiantes que tienen visa F1, tienen los 36 meses, los que tienen carreras de matemática, ingeniería y ciencias, y 12 meses, lo que pues, en mi caso, por ejemplo, hacen ciencias políticas, que no es STEM, no cae en esa categoría. eh, ¿Pueden ellos después de pasar ese límite del OPT y demás, hacer un traspaso de visa a las EB1, EB2 o EB3? ¿O no? Normal, bueno, sí, o sea, tú puedes saltar de OPT
AEB1, sí, o AEB2, sí, sí se puede hacer. Porque si tú, bueno, si siempre estuviste legalmente, acuérdate que para que te dieran el OPT, tú tuviste que haber tenido una visa de Claro, estudiante, o sea, exacto. pues, pero si tú entraste legal, tuviste una visa F, después saltaste un OPT y en el Inter haces una visa de habilidades extraordinarias, una visa de interés nacional, o haces una visa Certificación o haces una laboral. certificación laboral, claro, tú puedes saltar a una residencia por ese medio. Entonces, Ok. sí se puede. Y más que nada, el mensaje también tiene que ser, que digo, es un tema muy frustrante, ¿no? Sobre todo para una persona que practica derecho migratorio, pero no dejar la batalla. O sea, hay oportunidades, hay maneras, pero siempre legalmente. Creo que entonces es una labor muy importante también buscando caminos para las personas que quieren llegar a una Ivy League, que quieren llegar a escuelas importantes y no tan importantes. Y lo que tú haces es muy admirable porque les abre las puertas a posibilidades. La gente piensa que el tema migratorio es difícil de entender, el tuyo es peor. O sea, la verdad es de que Es peor porque ni siquiera es federal, es estatal. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando sobre becas, hay becas que son solamente para el estado de la Florida y que no son aceptadas en Carolina del Norte. Si estamos hablando, y más que todo cuando lidias con migrantes, por ejemplo, Carolina del Norte no le da State Financial Aid a los estudiantes que no son residentes permanentes. Cada estado bajo el punto de vista educativo, tiene un trato diferente con los migrantes. En Georgia, aunque tengas un permiso de trabajo y tengas 10 años esperando por el asilo, aún así te van a cobrar la tasa internacional, como que si fueras un estudiante internacional. Y no es justo porque tienes 10 años viviendo en Georgia, pagas taxes, tienes permiso de trabajo, nunca has cometido fraude, no has cometido un crimen, igual te van a cobrar como si vinieras con una visa de seguro. ¿Me explico? Entonces, cambia demasiado. Pareciera que no quieren que estudies. O sea, es absurdo. Totalmente. Cambia. Al tú tener ese panorama, la única solución que tienes es aplicar a becas privadas, el cual va a ser la única forma de poder costear tus estudios. Y la vía más rápida, pero la que yo nunca sugiero, son los préstamos estudiantiles. Porque eso es lo que te dicen las universidades. Mira, no puedes estudiar porque no tienes dinero. Aquí tienes un préstamo de ciento y pico mil dólares. Pero hasta cuándo vas a pagar ese dinero, porque yo tengo conozco abogados como tú que todavía pagan sus préstamos estudiantiles. Claro. Sí. Sí, Entonces, es como hacer un pacto con la mafia, ¿no? Nunca vas a salir de ese tema. totalmente, totalmente. Entonces sí es complicado y además que yo lo hago, Javier, bajo mi percepción como joven, porque puedo empatizar con ellos. Mis estudiantes tienen 18, 20 años, así que sé lo que han pasado, sé sus necesidades, sus frustraciones, porque yo estuve ahí también. Entonces, aparte de que esto es algo que hay que estudiarlo, porque tampoco se puede hacer por pasión, o sea, yo con decir que lo viví no es suficiente, tengo que empaparme, tengo que leer las leyes, porque como te digo, como es estatal, cada estado tiene sus regularidades. Y también lo hago pues más ameno, lo hago más confiable, Sí, trato de tener un acompañamiento con el joven para que no se frustre, porque hay veces que el estudiante empieza a bajar las notas simplemente porque se da por vencido, claro. porque sabe que tiene un permiso de trabajo que en muchos estados no le sirve de nada, que no va a poder porque sus padres no pueden costear $200,000 en una carrera. Y aunque la Florida, con estas nuevas leyes antimigrantes que ha propuesto el gobernador Ron DeSantis, sigue siendo aún un estado amigable, dentro de lo que cabe, con los estudiantes migrantes. Porque todavía, hasta esta fecha, el 25 de octubre, que por cierto, mañana cumplo 8 años de estar en este país, eh, sí, un día como mañana fue que me vine, Wow. eh, tenía yo 13 años, 13 añitos. Eh, Felicidades. entonces, sí, gracias. Y bueno, entonces la gente lo que te decía, se me fue lo que te iba a decir. Perdón. Eh, a ver, te estaba diciendo que Que se frustra, sí, ajá, entonces la gente, bien, gracias. La gente que se frustra baja las notas
tiene un permiso de trabajo, pero en Florida eso puede ser un comodín, porque en Florida con tu permiso de trabajo, si tienes 12 meses consecutivos viviendo en el estado, tienes tu licencia, tienes tu Social Security y has declarado taxes, puedes calificar el Bright Futures, a la beca Bright Futures, porque también califican non-eligible citizens. Entonces es un salvavidas para muchas personas que están en la Florida y quieren hacer una carrera dentro de una universidad pública. No puede ser una universidad privada. Por ejemplo, no puedes ir a UM con esa beca. Tiene que ser una universidad pública. Ese tipo de becas estatales o de herramientas no las tienes en Georgia, por ejemplo. Entonces, todavía Florida sigue siendo amigable dentro de lo que cabe con los estudiantes migrantes, ¿no? Cuando ya eres residente y eres ciudadano, pues el panorama cambia por completo. Claro, pero bueno, pues, al menos mi tema es un poco más uniforme, o Sí, sea, al menos mi tema es más nacional, el tuyo pues es muy local. y hay varios jueces, porque tienes tanto lo que te pueda decir inmigración, en el sentido de tus papeles, etcétera, y también tienes la interpretación que tenga la universidad. Porque hay muchas veces que tú tienes los papeles en orden y en regla, pero la interpretación de la universidad es distinta. Por ejemplo, la interpretación de la universidad en Georgia Tech es que para aquellos que tienen permiso de trabajo siguen siendo tan iguales como aquellos que tienen DACA, algo que es absurdo. Eh, pero para ellos eso es así y no hay forma de cambiar eso. Entonces a veces yo digo, bueno, sí, bajo la vía migratoria estás en lo correcto, pero no, Luis, porque la universidad no lo ve de esa forma. Entonces hay mucho de persuasión, porque hay mucho de enviar correos, de comunicarse con ellos y lograr que ellos lo vean de esa forma. Javier, me encantó esta conversación, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias. Espero poder aportar un poco el día de hoy y bueno, otra vez, de verdad, muchas gracias por este espacio. Te lo agradezco mucho. Claro que sí, nos vamos a ver, bueno, seguimos en esto la semana que viene. Creo que la semana que viene podemos tocar un poco porque hemos visto varias preguntas sobre esas relacionadas a las visas profesionales. Bueno, Así claro, que, claro. Como habíamos mencionado anteriormente, el tema migratorio tiene una característica que es muy mercurial, está cambiando todos los días. Literalmente nos podemos quedar platicando toda la noche de varios temas, literalmente de lo que pasó la semana pasada, pero más que nada es una labor de informar, de que la gente tome decisiones inteligentes y que entienda que esto muchas veces es una carrera de resistencia y no de velocidad. totalmente. Y en base a eso, pues otra vez, muchísimas gracias por tu invitación. No, claro que sí. Aquí una persona puso, me interesan las visas profesionales. Bueno, vamos a hablar de eso la semana que viene. Podemos hacerlo por visado. Quiere decir que la próxima semana podemos hablar de la EB3, la de arriba de la EB2 y así. Y así lo podemos hacer para que la gente se eduque. Como gustes, yo estoy a la orden pues bueno, muchísimas gracias. Claro que Y sí. felicidades por tu estancia en los Estados Unidos. Muchas Gracias, felicidades. gracias. Has llegado bastante lejos en tan poco tiempo, la verdad, felicidades. Gracias, Javier. Para mí es un placer que tú tengas mi caso y que juntos podamos ver qué podemos hacer para seguir contribuyendo a este país. Con todo gusto, muchas gracias. A ti, Javier. Nos vemos la semana que viene. Bye, gracias. Bueno, ahí teníamos al el abogado Javier Montano Miranda, que les sugiero lo sigan para todas las preguntas que tengan relacionadas a el campo migratorio. Si quedaron con alguna duda de lo que hablamos el día de hoy, le invito a que lo sigan allí en su cuenta de Instagram. En su cuenta de Instagram van a tener toda la información para hacer sus consultas. Él toma consultas presencialmente en Coral Gables en la Florida, en Miami, pero también hace consultas vía online, vía remota. Así que ahí tienen la información, Montano Miranda Law. La semana que viene vamos a hablar sobre visas profesionales. Vamos a empezar con las visas EB3, que son las visas de certificación laboral, y vamos a ir contestando todas sus preguntas porque sé que hay muchísimas dudas sobre cómo aplicar a ellas, cómo hacer un cambio de estatus, si tienes asilo, cómo cambiar a la visa EB3, etcétera. Viste, ahí me acaban de decir el cambio de estatus de parol a visa profesional. Todo eso el próximo miércoles a las 7 de la noche. Esto lo vamos a hacer todas las semanas, todos los miércoles, con el abogado Javier Montano Miranda. Va a quedar posteado, va a quedar en mi feed e incluso, ya que me hablan de eso, pueden ver todos los videos que hemos hecho
en las últimas 3 semanas empezamos hablando del asilo, luego hablamos de TPS, hoy hablamos de visas estudiantiles y la próxima semana avanzamos con las visas profesionales. Así que hay live, hay preguntas, hay dudas y hay mucho que educar y lo vamos a seguir haciendo semana tras semana. Mañana, como le decía al abogado, cumplo 8 años en este país. Yo vine en el 2016, se siente como que haya tenido 20. Han pasado muchísimas cosas. Y voy a estar celebrándolo. Mañana voy a montar un video, voy a estar y se lo cuento a ustedes, pues porque estamos aquí, son ustedes los privilegiados de saberlo primero. Mañana voy a estar montando un reel, rifando o colocando en concurso una copia de mi libro autografiada para celebrar mi estadía aquí. Así que participen, si quieren leerlo, si se lo quieren ganar, participa para poderlo ganar. Nos vemos la próxima semana. Fue un live gratificante, me eduqué, aprendí muchísimo con ustedes, porque yo también me siento aquí para aprender junto al abogado. Yo no soy abogado, estoy lejos de saber todo lo que ese hombre sabe, así que esto también es un momento para mí de nutrirme y aprender junto a ustedes, y que esto no sería posible, esto no tendría sentido si ustedes no hacen sus preguntas y si esto no es algo interactivo para que juntos podamos salir adelante en este país, que hay oportunidades, solo sabemos que tenemos que saber elegir las indicadas. No llegaste tarde porque lo vas a ver en diferido, Suliber. Lo voy a colocar aquí en mi post para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran y sobre todo lo puedan compartir. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y pendiente con las becas que voy a ir posteando esta semana.